muchas veces damos por sentada la existencia de los demonios como meros ángeles caídos. Sin embargo, si nos cuestionamos sobre esta creencia desde una actitud de duda abierta a la posibilidad de realidades sobrenaturales, nos tendremos que preguntar qué son los demonios, en el sentido de cuál es la realidad detrás de la creencia en estos seres. Aquí te pondré los 10 demonios bíblicos con mayor rango y mayor motivación de hacer el mal, crear caos y sembrar el terror. 10. Asmodeo Atmodan. Asmodeus, Asmodai, Sidonai, Shamalai, Asmodeo, o Asmodeus, es el nombre que se da a un demonio, conocido comúnmente por aparecer en el libro de Tobit o libro de Tobías, que no forma parte del Antiguo Testamento protestante ni del judío, pero sí del canon católico. También es mencionado en el Talmud y en los tratados de demonología. Su origen se halla en la religión mazdeísta, zoroastrismo, de los persas. Probablemente, llega al judaísmo durante el tiempo en el que este pueblo se halló bajo la dominación persa, y más tarde, parece que hacia el siglo II, pasaría al cristianismo. En otra, Asmodeus es presentado como el rey de todos los demonios, similar al concepto cristiano de Satán, y como amante de Lilith después de que ésta abandonara a Adán. Asmodeus y Samael, el veneno de Dios, son uno de los nombres que se le da a Lucifer tras tentar a Eva con el fruto de uno de los árboles prohibidos, el del conocimiento del bien y del mal. Tras su caída, se emparejó con Lilith, la primera mujer de Adán, y con ella engendró miles de demonios. En ocasiones se atribuye a Asmodeo la paternidad del mago Merlín. En la Edad Media, cuando se quería asociar los 7 pecados capitales con sus demonios responsables, se le indicó como el demonio de la lujuria. Se le conoce como el señor del pecado en Diablo 3, y uno de los comandantes del infierno. 9. Astaroth. Dicen ciertos autores de demonología que Astaroth es el gran duque del infierno de la primera jerarquía demoníaca, en la que también pertenece Belcebú y Lucifer. En el diccionario infernal, Astaroth es dibujado como un hombre desnudo con alas, manos y pies de dragón, y un segundo par de alas con plumas bajo el principal, llevando una corona, sosteniendo una serpiente con una mano y cabalgando sobre un lobo o un perro. De acuerdo con Nahum Michaelis, es un demonio de primera jerarquía que seduce por medio de la pereza, la vanidad. Filosofías racionalistas de ver el mundo y su adversario es San Bartolomé, que puede proteger contra él porque venció las tentaciones de Astaroth. Inspira a los matemáticos, artesanos, pintores y otros artistas liberales. Puede volver invisibles a los hombres. Puede conducir a los hombres a tesoros escondidos que han sido enterrados por hechizos de magos, y contesta a cualquier pregunta que se le formule en forma de letras y números en multitud de lenguas. De acuerdo con Francis Barrett, Astaroth es el príncipe de los acusadores e inquisidores. Según algunos demonologistas del siglo XVI, los ataques de este demonio contra los humanos son más fuertes durante el mes de agosto. Al ser parte de la falsa Trinidad, junto con Belcebú y Lucifer, lo más seguro es que al hablar de estos 3 demonios, en realidad se esté hablando de él mismo. 8. Mamón. Mamón es un término utilizado en el Nuevo Testamento para describir la abundancia o avaricia material. Aparece tal cual en la traducción de la Biblia en español Reina Valera, 1909. Durante las Edades Medias, Mamón fue personificado comúnmente como el demonio de la avaricia, de la riqueza y de la injusticia. Así Pedro Lombardo, 2, dist. 6. Dice riquezas es llamado por el nombre de un diablo, a saber Mamón. Para Mamón es el nombre de un diablo, por quien las riquezas conocidas son llamadas según la lengüeta siria. En la obra medieval inglesa Piers Plowman, Pedro el Labrador, también se cita a Mamón como deidad. Nicolás de Lira comenta respecto al pasaje en Lucas. Mamón es el nombre de un demonio. Mamón es algo similar al dios griego Hades y el dios romano Dispater en su descripción, y es probable que esté hasta cierto punto basado en ellos, especialmente puesto que Plutón barra Hades era el custodio de las abundancias de la tierra y los lobos que son asociados a avaricia en las Edades Medias. Santo Tomás de Aquino describió metafóricamente el pecado de la avaricia como Mamón, que era ascendido desde el infierno por un lobo, viniendo a inflamar el corazón humano con su avaricia. Asimismo, se hace alusión a él en El paraíso perdido de John Milton, en donde se le ve como un ángel que,
gozando de los privilegios de estar en el cielo. Lo único que contempla de sus bellezas es el oro con el que están manufacturadas las calles de la ciudad divina. En la versión de Milton, se alía con Satanás y Belcebú para luchar contra los ejércitos de Dios. Según el texto, fue el encargado de sembrar en el hombre la codicia de excavar la tierra para extraer de ella sus tesoros. 7. Legión, demonio. La legión son millones de demonios nombrados en la Biblia cristiana. El Nuevo Testamento describe un encuentro en el que Jesús sanó a un hombre de Gadara poseído por demonios mientras viajaba. El Evangelio de Marcos 5:2.9, describe lo siguiente en la región de los Gadara y con acento L, Jesús, le preguntó con acento al hombre, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió diciendo, mi nombre es Legión, pues somos muchos. El Evangelio de Lucas las 8:30 describe lo siguiente en el país de Gadara. Y Jesús le preguntó diciendo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. El Evangelio de Mateo las 8:28-34 tiene una versión única de la historia, y cuando él llegó al otro lado del país de Gergesa y se encontró dos hombres poseídos por demonios, venían furiosos de sus tumbas, haciendo que ningún hombre pudiera pasar aquel camino. A los demonios que componían la legión se los hace temer de Jesús en Biblia del Rey Jacobo, Marcos las 5:10. La palabra griega llora abrir paréntesis, es usada en el griego original, mientras que en la Biblia del Rey Jacobo es traducida como país, pero esta puede ser definida también como el espacio que reposa entre dos lugares o límites, o un lugar vacío. En Lucas las 8:31 cerrar admiración la palabra avisos abrir paréntesis, es usada como acantilado de gran profundidad. Mas ninguna de las palabras traducidas en la Biblia como infierno cuyos significados pueden ser Seol, Gehenna, Hades y Tártaro, fueron usadas en el pasaje bíblico. Esto puede interpretarse como que ellos. 6. Belcebú, o Belcebú, era el nombre de una divinidad filistea Baal Zebaot, deidad de los ejércitos, en hebreo, adorada en épocas bíblicas en la ciudad filistea de Ecrón, la cual posteriormente sería asimilada a la tradición cristiana. Belcebú o Belcebú deriva etimológicamente significa el señor de las moscas. Sin embargo, la palabra que compone este nombre suena en hebreo Tzebal, morada, especialmente en el sentido de la gran morada, los infiernos, y en boca del pueblo se confundió con Zebú, mosca. Y pasó este imponente nombre de Señor de la Gran Morada o Señor del Abismo a Señor de las Moscas, que es la traducción que suele darse en los textos evangélicos. Belcebú en sus formas alegóricas toma a veces una apariencia colosal, de rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, cornudo negro y amenazante, peludo y con alas de murciélago. En la literatura cristiana se empleó para designar al príncipe de los demonios, de acuerdo a la antigua costumbre hebrea de representar deidades ajenas en forma maligna. En el relato bíblico el demonio asume diversos nombres, que corresponden a distintas manifestaciones de su maldad y de las tentaciones del pecado que nos ofrece incesantemente. Sin embargo, originalmente, en la tradición judeocristiana existen desde el demonio del dinero, Mamón, hasta el que produce olores fétidos, Belial. Es frecuente que a Belcebú se le denomina Satanás, y también Lucifer, y tantos otros nombres y especializaciones en el mal como creó, con fines didácticos, la imaginación de los predicadores. Pero en un diccionario sobre demonología podremos comprobar que son distintos demonios. Este semidios raramente vagaba por la tierra, siempre se mantuvo distante. Se dice que en su templo violaba menores que eran traídas por esclavos. En este sentido, también hay tradiciones que indican que Satanás y Belcebú conforman el triunvirato que gobierna al infierno y sus legiones. 5. Belial. Belial es también llamado Belor, Baliar, y el significado, el de ganancias corruptas. Belial, según la Biblia satánica de Anton LaVey, es un poderoso demonio que representa al elemento tierra, complementándose con Satanás, Lucifer y Leviatán. Se le da también los nombres de Señor de la Arrogancia o Señor de Orgullo y el Hijo del Infierno, Baal. Desde la Edad Media ha sido considerado como príncipe de los infiernos. En el judaísmo los hombres impíos son considerados los hijos de Belial.
Para cuando se reanudó la escritura de la Biblia en el siglo I, el término Belial se usaba como un apelativo de Satanás. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo escribió en su serie de contrastes paralelos, ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? 2 Corintios las 6 y 15, se suele entender que Belial es Satanás, y de hecho, la versión besita siríaca traduce así este término. Y así dice punto el último fue Belial. Nunca cayó del cielo espíritu más impuro ni más torpemente inclinado al vicio por el vicio mismo. No se elevó en su honor templo alguno ni humeaba ningún altar. Pero, ¿quién se halla con más frecuencia en los templos y los altares, cuando el sacerdote reniega de Dios, como renegaron los hijos de Elí, que mancharon la casa divina con sus violencias y prostituciones? Reina también en los palacios, en las cortes y en las corrompidas ciudades, donde el escandaloso estruendo de ultrajes y de improperios se eleva sobre las más altas torres, y cuando la noche tiende su manto por las calles, ve vagabundear por ellas a los hijos de Belial, repletos de insolencia y vino. Testigos las calles de Sodoma y la noche de Gabaa, cuando fue menester exponer en la puerta hospitalaria a una matrona para evitar rapto más odios. 4. Baal. El nombre Baal significa amo, dueño, señor o marido. En la Biblia se refiere principalmente al dios cananeo que controlaba la lluvia y la fertilidad. Otros dioses entre los cananeos incluyen la cabeza original del panteón, grupo de dioses, el cual tuvo una compañera Asera, Jueces 3:2.7. En el tiempo de los jueces, Baal estaba comenzando a reemplazar a él como el dios principal. La adoración a Baal llegó a ser tan depravada que incluyó la prostitución, Jueces las 2 y 17, Jeremías 7:2.9, Amos 2:2.7, y aun el sacrificio de los hijos, los cuales eran quemados vivos, Jeremías 19:2.5. Es por esta degeneración que Dios quería que los hijos de Israel destruyeran completamente todo rasgo de su influencia. El peligro para los judíos al llegar los hijos de Israel a la tierra de promesa, varios factores les tentaron a contaminarse con la adoración a Baal. No expulsaron a todos los cananeos, y no eliminaron la adoración de Baal como Dios les había mandado. Al contrario, se casaron con los cananeos, y mezclaron la religión de Dios con la de Baal. Algunos judíos evidentemente tuvieron a Jehová solamente como Dios del desierto. Por tanto, al llegar a Canaán, pensaron deber tomar en cuenta al Dios de la lluvia y la fertilidad, ya que iba a ser más pertinente a su nueva tierra. Las seducciones carnales de Baal atrajeron a judíos que tenían poco dominio propio. 3. Satanás. Es una figura que aparece en los textos de las religiones abrahámicas que trae el mal y la tentación, y es conocido como el engañador que conduce a la humanidad por el mal camino. Algunos grupos religiosos enseñan que se originó como un ángel que cayó en desgracia con Dios, seduciendo a la humanidad en los caminos del pecado, y quien tiene el poder en el mundo caído. En la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento, Satanás es principalmente un acusador y adversario, una entidad decididamente malévola, también llamada el diablo, que posee cualidades demoníacas. En el satanismo teísta, Satanás es considerado una fuerza positiva y deidad que es adorado o venerado. En el satanismo ateísta, la filosofía de Anton LaVey y su iglesia, Satanás es considerado como poseedor de características virtuosas. Satanás como sinónimo de Lucifer, representación de Satán. En la tradición de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas señala que Satán es sinónimo de Lucifer. El nombre Lucifer sería lo que en una época habría sido el nombre que recibió de Dios en persona. Antaño a la rebelión, Lucifer estaba por encima de todas las categorías de los ángeles, ya que era el más hermoso de todos. El término Lucifer, Luzbel, significa portador de luz. Pero desde que se puso en contra de Dios, su nombre fue cambiado a Satán, adversario. La caída de Lucifer, artículo principal. Lucifer, del hebreo Hillel en latín portador de luz, era el ángel más hermoso de todos. Antes de caer, era el querubín protector, músico, se cree que era el director de las alabanzas a Dios. Su posición era la más encumbrada de todos los seres angelicales que Dios creó. En Apocalipsis 12:2.4 se habla de un gran dragón rojo que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, interpretadas como los mismos ángeles rebeldes que combatieron con Miguel y sus ángeles. Pero no prevalecieron.
fueron echados del cielo y arrojados a la tierra. En el Antiguo Testamento hay dos pasajes que relataban la caída de un rey arrogante, pero los padres de la Iglesia vieron en ellas la caída del diablo. ¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Tú que dijiste en tu corazón: al cielo subiré, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, y seré como el Altísimo. Is 14, 12-14-2. Samael. En la tradición judía, Samael era el ángel de la puerta, el jefe del quinto cielo, Machón, y uno de los 7 regentes del mundo, servido por millones de ángeles. Residía en el séptimo cielo, Arabot, Gebura. Pero al rebelarse contra Dios al principio de los tiempos, perdió su lugar en la casa del Padre. El Yalkut, I. 110, del Talmud dice que Samael es el ángel guardián de Esaú. Según el Sota, Samael es el ángel guardián de Edom. Samael es el tercer nombre del Demiurgo, siendo los otros dos de Aldabaot y Saclas. En este contexto, Samael significaría el dios ciego. Su apariencia es la de una serpiente con rostro de león. Samael, jefe de todos los satanes. También conocido como el veneno de Dios. Este título le es otorgado porque cumple con las ejecuciones de muerte que Dios le comanda, lo cual a menudo hace que se le asocie con el ángel de la muerte. Confundido erróneamente con el arcángel Camael, este demonio es para los judíos el príncipe de los demonios. En la tradición rabínica, él es el demonio de la tormenta. Samael, también asociado con Satán, fue al principio de la creación, el más poderoso de los tronos ángeles, y se dice que tiene 12 alas. Cuando los ángeles cayeron a los infiernos, hicieron un plan de venganza contra Dios, para destruir su más preciada creación, el hombre, pues los demonios estaban celosos de que el hombre pudiese darle el nombre a todas las criaturas, sin contar que desde el comienzo, ellos estaban en contra de la idea de la creación del hombre. Samael fue el demonio que tentó a Eva, poseyendo el cuerpo de una serpiente. Una leyenda dice que Adán y Eva eran seres inmateriales y como Samael está relacionado con todos los placeres y maldad relacionados a la materia, convenció a Adán y Eva de hacerse de cuerpos materiales, para que así pudiesen morir. 1. El Señor del Odio, o mejor conocido como Mefisto o Mefistófeles. Mefistófeles, también llamado Mefisto y otras variantes, es un demonio de un alto rango. Mefistófeles es comúnmente considerado como un subordinado de Satanás encargado de capturar almas, o bien como un personaje tipo de Satanás mismo. Durante el Renacimiento, era conocido por el nombre de Mefistófeles, forma de la cual se deriva una de sus posibles etimologías, según la cual el nombre procede de la combinación de la partícula negativa griega el que no ama la luz. Sin embargo, el significado de la palabra no se ha establecido por completo. Butler menciona que el nombre sugiere conjeturas en idiomas griego, persa o hebreo. Entre los nombres sugeridos están Mefotophiles, enemigo de la luz, Mefastophiles, enemigo de Fausto, o Mefistofel, destructor mentiroso. Extendido por el romanticismo y universalizado por el Fausto, simboliza el proceso de pérdida de fe y concreción a lo práctico según un sistema moral propio de las sociedades avanzadas como consecuencia de la revolución científica y la industrial. Mefistófeles es presentado muchas veces como una figura tragicómica, atrapado entre su victoria al lograr que las grandes masas dejen de considerar a Dios en el centro de todas las cosas, y su derrota al perder relevancia él también por el mismo motivo. En el aspecto gráfico, Mefistófeles ha sido mostrado como la representación más refinada del mal, siendo caracterizado con ropas fastuosas dignas de la nobleza y con una mente fría, racional y con un alto nivel de lógica, misma que utilizaría para atrapar mentalmente a las personas y hacer que siguiesen sus designios. Mefistófeles es un personaje clave en todas las versiones de Fausto, siendo de estas la más popular la del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. Sin embargo, es en la obra de Christopher Marlowe, anterior al Fausto de Goethe e inspiración de este, en donde aparece este personaje por primera vez. En la trágica historia del Dr. Fausto,
Mefistófeles se le aparece al doctor Fausto, un viejo científico, cansado de la vida y frustrado por no llegar a poseer los conocimientos tan amplios que desearía tener, que decide entregarle a este diablo su alma a cambio de alcanzar la cumbre de la sabiduría, ser rejuvenecido y obtener el amor de una bella doncella. En los videojuegos Mephisto es uno de los demonios a los que hay que vencer en el juego Diablo II y en su expansión Diablo II, Lord of Destruction. En este juego se lo conoce como Señor del Odio que, junto a sus dos hermanos, Baal, Señor de la Destrucción, y Diablo Señor del Terror, conforman los llamados demonios mayores. También se encuentra en el videojuego Neverwinter Nights, Hordes of the Underdark, como jefe final y llevando el nombre de Mefistófeles. En este juego, y en toda la cosmología de Dungeons and Dragons, Mefistófeles es señor indiscutible de Cania, el infierno helado de la octava capa de Valtor. Además, es posible encontrarlo en Devil May Cry 4 como uno de los subdiablos alados. Es posible que aparezca en el Demon's Souls como enemigo o aliado, dependiendo del color del alma del jugador. En los cómics en el universo Marvel hay un villano con el mismo nombre, Mephisto. Es un demonio timador, tramposo y capaz de lo que sea para apoderarse de las almas, archienemigo principal de Ghost Rider, Honey Blight. En el manga Saint Seiya, The Lost Canvas es una de las puntas de lanza del ejército del dios Hades. Idioma de Mefistófeles, estrella celestial del liderazgo. Su personalidad se basa en la conocida manipulación del demonio sumado a que su poder es gigantesco al punto de manipular el tiempo y el espacio. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olvides de darle pulgar arriba y compartirlo. Ahora me despido y feliz.